Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, que me acompaña en la mesa como cada 2 miércoles. Alejandra, bienvenida. Gracias, encantada. Pues hemos visto mucha tensión sobre el peso, pero también hemos visto una tendencia ascendente del dólar, que en buena medida tiene que ver con esto que explicaba Esteban. La tasa de interés en Estados Unidos está subiendo, hoy la del bono llegó a 3.1, son niveles de 2011, y pues no sé cómo lo estás viendo tú. Mira, sí, yo creo que sin duda el peso ha estado presionado por varias razones. Nuestra opinión es que el fortalecimiento del dólar es la razón principal. De lo que ha derivado en una depreciación del peso en las últimas semanas. Porque esto lo vemos que no nada más ha sucedido con el peso, sino a final de cuentas con todas las monedas emergentes. Desde el principio del 2018 hasta la fecha, de hecho, la moneda que más se ha defendido contra la lira turca o contra el real brasileño, inclusive, bueno, por supuesto, el peso argentino, es el peso mexicano. Y sí tiene que ver con esta expectativa de que el FED pudiera, sin mover la curva de tasas, apretar más las condiciones económicas y por lo tanto los grandes inversionistas institucionales se están posicionando con miras a una menor liquidez en los mercados. Ese es un tema, el tema de tasas. Luego, el mercado tenía una alta expectativa sobre una conclusión pronta de las negociaciones del Telecan. Bueno, mañana es el deadline que fijó el Congreso de Estados Unidos y pues no va a haber acuerdo. Es muy probable, efectivamente, que no haya acuerdo. No va a haber acuerdo ahora. Exacto, no sé. Que no vaya a haber ya un acuerdo de principio firmado y anunciado el día de mañana. Yo creería que esto sí, sin duda, se va a extender hasta el 2019. No son buenas noticias para el peso y gran parte del movimiento que habíamos visto a la baja a principios de abril tenía que ver con esta expectativa de un TLC firmado antes de las elecciones. No todos son malas noticias. A mí me parece que de todos modos Estados Unidos no ha perdido esta flexibilidad a la hora de negociar. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo en definitivo y en principio que se pueda anunciar. Entonces esto va a originar que las negociaciones se prolonguen inclusive hasta el 2019. Seguramente. Y el otro tema es electoral, ¿no? No sé si seguramente viste el comportamiento que tuvo el tipo de cambio en la jornada de hoy, porque vimos un regreso, ¿no? Llegó a los 19.70 por arriba y terminó 19.50 y tantos. Algunos analistas dicen que fue a raíz del anuncio de la renuncia de Margarita Zavala. No sé si sea eso, pero creo que a partir de este momento el mercado ya pondrá más atención al tema electoral. Es correcto. Yo creería que el movimiento de hoy del tipo de cambio empezó desde antes del anuncio de Margarita, el movimiento final al cierre de la jornada bien podría ser apuntalado por la noticia, pero sí me parece que cada vez con mayor probabilidad están incorporando grandes inversionistas institucionales un mercado que apunta hacia una incertidumbre electoral. Al margen de todas las encuestas se cuestiona si va a haber continuidad de políticas públicas o no y cuál va a ser el impacto en las finanzas de México, que al día de hoy, nos guste o no nos guste, tenemos una consolidación fiscal, tenemos buenas finanzas, tenemos un déficit. Tenemos estabilidad económica, ¿no? Es correcto. Ahora, todos estos elementos complican de alguna manera también la decisión que tendrá que tomar mañana Banco de México en tasas, ¿no? Ustedes, yo recuerdo que hace una semana traían el pronóstico de que iba a subir. Es correcto. No sé si lo mantiene. Sí. Eso se ha venido diluyendo con el tiempo porque, a final de cuentas, el objetivo de Banco de México es inflación, no es tipo de cambio. Y si bien el tipo de cambio es una manera y una vía de contagio para contaminar estos precios, la verdad es que no debemos de dejar de ver que la inflación está en una trayectoria de baja. Inclusive ha bajado más que las propias encuestas y expectativas del mercado. Yo te diría que hoy nuestra postura es que Banco de México va a ser paciente. Se mantiene. Y debería, dado los datos de inflación y al margen del tipo de cambio, mantendrían las tasas en 7.5, pero con el movimiento del FED apuntamos a que ahí sí necesariamente, después de la reunión del FED, en la próxima reunión de Banco de México, aumente las tasas en 7.75. Digamos que se abre un compás de espera de aquí a junio, en donde seguramente, bueno, no, seguramente, probablemente haya una. Las probabilidades son elevadas de que la suba, porque al margen del tipo de cambio sí tenemos algo, y es un secreto a voces, y es los precios de las gasolinas. Claro, claro. Entonces hay, me parece que de más plazo,
el riesgo de una inflación que pudiera estar sesgada al alza es mucho mayor. Y con eso me parece que Banco de México podría o debería de actuar. Tendría argumentos para hacerlo. Es correcto. Alejandra Marcos, gracias como siempre. Encantada. Gracias.